Bien, ahí estamos entonces, con información, como decíamos, fuerte tanto en lo económico, el derrumbe de la bolsa que marcaba desde la redacción Walter Brown, y también en términos políticos, van a votar los porteños un mes antes de que empiecen las elecciones presidenciales, así que vamos a tener un 2015 muy fuerte, con elecciones desde abril hasta, bueno, hasta que haya, si es que hay segunda vuelta, en noviembre del año próximo. Estamos con Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas. Gracias por estar acá, Mariano. No, gracias por la invitación. Bien, bueno, a ver, ¿cuál es el déficit con el que Aerolíneas va a terminar este 2014? Bueno, si me permitís voy a arrancar un poco más atrás. Sí, si no, sí, después íbamos a ir atrás, vemos la pero foto quería arrancar no por el la número película. concreto de este año. Mucho menor, un cuarto de lo que era cuando el Estado se tuvo que hacer cargo de esa empresa deficitaria que nos dejaron las administraciones privadas. Una empresa que se decidió mantener mantener en los términos en los que estaba, con la gente que estaba dentro, y empezar a trabajar en su saneamiento, en su puesta en marcha y su puesta en valor. Y eso es lo que venimos haciendo en estos últimos 5 años, llevando adelante un plan de negocios que discutimos mucho, que presentamos al Congreso y que venimos cumpliendo en casi todas las metas que nos planteamos. Fundamentalmente en su columna vertebral, que es la modernización y ampliación de la flota de aviones, que es una realidad concreta que nos permitió volar más, volar a más lugares, volar con mejor servicio, con más eficiencia, y todo eso se tradujo en una noticia que dimos la semana pasada, que es que se vendió el pasaje 9 millones de este año, que es récord en toda la historia de Aerolíneas Argentinas. Yo, digamos, ahí te doy la derecha, a veces vuelo por Aerolíneas, vuelo bastantes veces, el servicio está mejor, sin dudas. Ahora, yo me acuerdo, en 2010 hicimos una entrevista para El Cronista, me mostraste el plan de negocios, el gerente general en ese momento era Axel Kicillof. Gerente económico y financiero. Económico y financiero. Bueno, encargado también de diseñar un plan poco de el negocios, business plan. Y en aquel plan de negocios la idea era, bueno, en 3 años más o menos terminar con el déficit. Ahí no se terminó. Digamos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué tiene que pasar en Aerolíneas para que un día, digamos, gasta un presupuesto determinado, pero no es algo que es una carga, más allá de que uno quiera? A mí me encanta tener una aerolínea de bandera, pero digo, que no sea una carga sobre el erario Nosotros público. trabajamos para que la carga o el esfuerzo fiscal que hace el Estado, Sí, y que hacemos todos los argentinos para sostener esta empresa, sea cada vez menor, y viene siendo cada vez menor. En esa dirección estamos trabajando, no es que, como dicen algunos diarios, cada vez se pierde más o se pierde lo mismo. No, tenemos un servicio que se recuperó porque las provincias estaban desconectadas, porque el turismo veía un cuello de botella en su crecimiento porque no había asientos para atraer turistas, y al mismo tiempo vamos mejorando la eficiencia, de la mano del crecimiento de los ingresos fundamentalmente. No tomamos las medidas que toman las empresas privadas, que consisten fundamentalmente en achicar costos cuando tienen problemas, y los costos principales de una línea aérea son salarios y combustible. Para achicar esos gastos hay que despedir gente o dejar de volar. Nosotros elegimos crecer, elegimos el otro camino, el de crecer en los ingresos. Y es cierto que las metas económicas no se cumplieron tal cual lo habíamos proyectado. La verdad que era para el Nobel de Economía. Si uno acierta todas las variables micro y macroeconómicas de un business plan como el de una línea aérea, del presente a 5 años vista, como habíamos proyectado, pero más allá de esos desvíos que tienen que ver con el precio del combustible que baja y sube, que tiene que ver con las discusiones salariales que no necesariamente se dieron como habíamos proyectado, tiene que ver con la naturaleza, porque no previmos que hubiera un volcán que estuviera 8 años en erupción como tuvimos en el 2011, tiene que ver con las dificultades para la incorporación de los aviones, que se demoró más de lo previsto, con un montón de cosas que uno cuando diseña un plan se cumplen no siempre en un 100%, pero la verdad es que estamos satisfechos con los resultados del plan de negocios, porque en lo principal, que es lo que nos pidió la presidenta, se ha cumplido todo, que es recuperar el servicio, que la Argentina tenga conectividad, que todas las ciudades, todas las capitales de nuestro país tengan vuelos con Buenos Aires y cada vez tener más vuelos con la región. 2 cuestiones me preocupan. Yo miré un poco los números que aparte hemos venido siguiendo en El Cronista siempre, y lo que digo es, miraba 2 cosas. Una es, el déficit hoy
se calculaba para el 2014 que terminara en un número cercano a los 400 millones de dólares. Iba a ser, es la mitad de cuando arrancaron, digamos, ¿no? Porque era 800 millones de dólares más o menos. En términos pero nominales, más alto en términos nominales, pero en sí, términos relativos, como porcentaje de los ingresos, es mucho más bajo. Está bien. Pero digo, no, y tiene que ver como porcentaje del PBI también es mucho más bajo, como porcentaje del presupuesto total del Estado también sigue achicándose mucho más de lo que es en términos nominales. Lo que digo es, la curva venía así y en 2013 fue menor y ahora aumentó un poco. Sí, en 2014 ¿Por tuvimos qué? dos o tres dificultades. Una, la devaluación. Sí. Nosotros tenemos muchos ingresos en pesos y muchos costos en dólares. Esto impactó en los resultados. Fíjate que tenemos más pasajeros y sin embargo tenemos menos ingresos, medidos en dólares, porque al tener costos en las dos monedas vamos todos... O sea que los complicó Kicillof, que hizo la evaluación. No, tiene que ver, nosotros no somos una empresa privada que piensa en el balance de aerolíneas. Si no hubiéramos seguido otras recetas. Pensamos en lo que le conviene al país. Y la verdad que al país le convenía que los argentinos hicieran más turismo dentro del país que afuera. Por eso también la medida de restringir los viajes al exterior, que tuvo buen resultado para el país, e impactó en que tuviéramos este mes, por ejemplo, un 45 menos de pasajeros al exterior que el año pasado. Ahí se explican los cambios en los números. Ahora digo, 400 millones de dólares todavía es una carga, digamos, es muy alta para lo que es el presupuesto que pagan los argentinos con el impuesto. En términos absolutos parece alta, pero cuando uno mira lo que aporta el transporte aéreo a la economía de un país, ni hablar lo que aporta a la conectividad, a la vida social, política, cultural, familiar, lo imprescindible que es el transporte aéreo en un país como el nuestro. Pero analizando lo que aporta a la economía el transporte aéreo, es muchísimo más, es una excelente inversión sostener una línea aérea que traiga turistas, que mantenga conectadas las ciudades, que tenga actividad económica. Solamente de impuestos, Aerolíneas Argentinas le paga al Estado más de lo que el Estado fija en su presupuesto como aportes para el gasto operativo. Lo que digo es eso, es que en algún momento ese déficit tiene que ser reducido a cero o a lo más cercano a cero posible, digo, porque si no sigue... Nosotros trabajamos las empresas privadas, para digo, que se achique. Dan ganancias y no te... Pero ya tuvimos la experiencia, de que el transporte aéreo quede en manos de una gestión privada. Que además de ser ineficiente, además de los problemas penales que tuvieron los dueños, tenía una concepción distinta, no le interesaba conectar al país. De ninguna manera una empresa privada va a hacer lo que hicimos nosotros, de poner un vuelo diario entre Viedma y Buenos Aires. No justifica la cantidad de pasajeros. Eso es cierto, pero digo también el Estado tiene un papel, y no es eficiente, entre comillas, desde el punto de vista económico, tener una estructura tan grande que llegue a todo el país, que tenga sucursales en 35 ciudades de la Argentina, para a veces tener un solo vuelo diario y con pocos pasajeros. Un privado no lo haría. Entonces, que el Estado sostenga eso, sostenga esas pseudo-ineficiencias desde el punto de vista económico, es un costo que asume el Estado, como muchos otros estados que también subsidian empresas públicas o privadas, porque es fundamental el transporte aéreo para el crecimiento y desarrollo de cualquier país. Y nosotros queremos ser un país desarrollado, que sea un orgullo vivir acá, y no puede haber una Argentina grande si no tiene línea aérea bandera. A ver, justo hablabas de gestiones anteriores. La presidenta el sábado habló de un ministro, el ministro Alac, que fue director de Aerolíneas en el 2008, y lo hacía en estos términos. Ahí lo veo a Julia Alac, llamado a indagatoria por un juez 15 minutos antes de que comenzara a tratarse en nuestra Cámara de Diputados el Código de Procedimiento Penal. Es extraño, lo llaman al doctor Alac por una causa que data del 2008 de Aerolíneas Argentinas, cuando fue el interventor o presidente de Aerolíneas Argentinas, una aerolínea que recibimos quebrada y vaciada. Nunca un fiscal, nunca un juez argentino procesó o llamó a uno de los vaciadores empresarios extranjeros.
A ver, lo que le está investigando el juez con respecto al ministro Alac es justamente si autorizó pagos que se hacían a aerolíneas en ese tiempo. Digo porque era director en nombre del Estado, Alac, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un momento de YPF. crisis. La verdad que se persiga a un director del Estado que venía a contribuir a que se paguen los salarios, a que no se caiga la empresa, después de sufrir la verdad, un vaciamiento claro por parte de los gestores privados, que se persiga solamente al que vino a rescatar, al que vino a hacerse cargo de ese problema, algo raro tiene. Y como decía la presidenta, llama más la atención si tiene que ver con el actual ministro de Justicia en un momento donde se discuten leyes que parece que, según salen los diarios, le molestan a los jueces. La verdad que es llamativo. Bueno, pero digo, si tienen que investigar algo y el ministro o cualquier funcionario que sea está tranquilo, está libre de culpa y cargo, que vaya, declare, muestre las cuestiones y listo. Es lo que dijo Julio Alac, lo que está deseoso declara el miércoles. De ir a declarar, porque la verdad que es todo lo contrario. Pero digo, no todo tiene que ser una conspiración. Pero creo que es, no, bueno, pero que las hay. Conspiraciones y brujas. Si algo no es Julio Alac, es cómplice del vaciamiento de Aerolíneas Argentinas. Si algo que claramente la gente sabe es que el Estado no es cómplice del vaciamiento de Aerolíneas Argentinas. Y fíjate que los vaciadores sí están presos en España, porque tenían que invertir con fondos que le daba el Estado español y no los utilizaron para invertir y continuaron el vaciamiento de la empresa. Y por eso están presos y condenados en España. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Digo, ¿por qué todo tiene que formar parte justamente de una guerra, ¿no? Entre la justicia, el gobierno? ¿Por qué no se puede No creo ni que todo forme parte de una guerra, y ni estoy de acuerdo. Pero digo, la presidenta marcó enseguida sus dudas, porque lo hicieron, sí, pero 15 minutos. Este caso puntual, no todo, este caso puntual llama la atención. Digo, pero lo hacen el gobierno lo hace para todos los casos, digo, para el de Alac, para el de Vudú, para las investigaciones sobre la presidenta, para todo. No lo hace para todo, pero hay determinadas conductas de algunos miembros del Poder Judicial que son llamativas. Bonadío apenas hizo el allanamiento, le sacaron el 30% del sueldo en el Consejo de la Magistratura. Tiene que ver con causas que ahora, con un nuevo Consejo de la Magistratura, se empiezan a mover. Te quiero mostrar otra imagen, una de hace un tiempo. Miremosla y después te consulto. Yo les voy a pedir algo que después voy a negar, que es que le suprimieran rutas a LAN. El Estado le negara la autorización para volar cierta ruta a LAN. Me dice, me parece que es mucho. Trató de explicar amablemente y pedagógicamente que no era muy diplomático ni correcto. Y dije, la otra cosa que se nos ocurrió es poner nosotros vuelos desde Aeroparque. Eso me gustó, ya. Hizo 2 llamados y en una semana nos pusimos a trabajar para poder obtener, después de 3 meses de trabajo, la autorización para volar desde Aeroparque. Ahí decías aquello sobre LAM. Lo que digo es, ¿se puede tener una aerolínea de bandera, vos presidiéndola o cualquier otro funcionario, compitiendo con las aerolíneas privadas, como es el caso de LAM, digamos, sin tener una confrontación permanente? Pero es lo que tenemos permanentemente con el resto de las líneas aéreas privadas. De hecho, una relación de competencia por los pasajeros, pero de complementariedad y colaboración permanente. Cuando se queda un vuelo de LAN, nosotros trasladamos sus pasajeros o viceversa. Ese video que traes ahora es del año 2010, cuando yo contaba las discusiones respecto del plan de negocios. Sí. Cómo salir de ese caos en el que estábamos cuando nos encontramos con una aerolínea de bandera que tenía que llegar a todo el país, que no tenía aviones, que tenía aviones viejos, que no podía competir. A mí se me ocurrió algo que pasa en el sistema financiero. Esa propuesta que yo le hice a la presidenta tiene que ver con algo que pasa cada vez que un banco quiere abrir una sucursal. ¿Qué es? Y que le dicen, quiere abrir una sucursal en esta zona rentable, tiene que abrir otra sucursal en un lugar no tan rentable. Y esa era la propuesta nuestra, que el resto de las empresas que actúan en el mercado aéreo, que forman parte del sistema aerocomercial,
no solo vayan a los lugares rentables, sino nos repartamos entre todos la responsabilidad y la carga de conectar a todos los argentinos. Finalmente es solo Aerolíneas Argentinas la que lo va a hacer y lo que lo viene haciendo, tal como se demostró en estos 5 años posteriores a ese video. Pero claro, es tan importante tener una línea de bandera que, fíjate, cuando Aerolíneas era estatal, formó parte de la logística y el acompañamiento en el año 82 a los que fueron a combatir a Malvinas. Y cuando fue privada, se utilizaron los aviones y las tripulaciones de Aerolíneas Argentinas para que España lleve tropas a combatir al Golfo. Está bien. Lo que digo o sea, es una herramienta sí, que el Estado tiene que manejar. Digo, hay países que lo tienen bien resuelto con aerolíneas privadas, sin aerolínea estatal, otros lo tienen bien Exacto, resuelto con aerolínea estatal. O sea, digamos, lo ideal es que funcione bien, ¿no? Que tener, si tenemos una aerolínea estatal, que funcione, que no tenga déficit, que tenga un buen servicio, en definitiva es eso. Y que tampoco se pueda competir en términos racionales con la lo del empresa déficit privada. no es un tema de vida o muerte. Si el Estado ¿No? tiene que invertir en sostener este servicio, como invierte en sostener la educación, los hospitales, el transporte terrestre, porque también se invierte en los ferrocarriles, sí, y estamos contentísimos que el Estado vuelva a invertir fuerte en los ferrocarriles. Sí. Y a nadie se le ocurre decir que el Estado está perdiendo plata ahora en renovar el tren Sarmiento, que está perdiendo plata en recuperar los trenes de carga. No es pérdida, y es una inversión y es parte del uso que le da el Estado a lo que recauda de impuestos. Me parece muy bien que los argentinos, los que viven en una ciudad que tiene una cantidad de habitantes suficientes como para justificar una inversión privada, tengan su vuelo, pero que también lo tengan Santa Rosa, como te decía, Formosa, Posada, que de otra manera estarían incomunicados. Bueno, ¿cuándo crees, después de 5 años, que va a ser el momento en el cual la curva de aerolíneas dé los números como vos los querés? Mira, nosotros estimamos ¿En qué momento? que si se mantienen todas las variables que están hoy, con 12 millones de pasajeros podemos estar en una situación de equilibrio. ¿Y eso se puede alcanzar cuándo, más o menos? Pasaste los 9 millones, dijimos. Pasamos los Sí. 9 millones, esperamos estar cerca de los 10 a fin de año. Ajá. El año que viene cerca de los 11 y tal vez en algún año más. Pero, insisto, el aporte que hace el Estado se viene reduciendo todos los años. El aporte como porcentaje del Producto Bruto Interno, como porcentaje del presupuesto total del Estado, se ha achicado a 1/3 o 1/4 en estos años. Así que nosotros seguimos por este camino, que tal vez es un poco más lento que el de los ajustes traumáticos, pero viene dando resultados. Bueno, vas a poner un título de aerolíneas para la etapa del cronista, la que vas a hacer vos. Te invito a eso. Tenés elecciones porteñas, hay algunos te dan participando en política. ¿Va a ser política en Capital? Por ahora me dedico a la gestión de Aerolíneas Argentinas. Pero, sí, eso ya sabemos, sí. Pero, ahí tenés a Macri que dice que la quiere privatizar, ¿no? Aerolíneas. Dijo que YPF no, pero Aerolíneas sí. Ahí tenemos Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas, haciendo el título del cronista, Aerolíneas, somos todos. Está bien, comparto eso, somos todos. Bueno. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Bien, ya está Noelia Barragrijera para hablar de la elección porteña. Así es, Fer, como contábamos al principio del programa, los porteños van a tener que ir, si hay balotaje en las elecciones porteñas y en las nacionales, 6 veces en el año que viene a las urnas. Mauricio Macri finalmente fijó el calendario electoral, algo bastante demorado que la oposición le pedía clarificar, sobre todo para establecer las estrategias de campaña. El primer día que van a ir a votar los